Para realizar un árbol seco con Prismacolor, iniciaremos primero con el dibujo de lo que es el árbol seco, con todas las ramificaciones de forma irregular, recordando que pues no tiene una forma exacta el árbol, puede ser muchas ramificaciones, un tronco delgado, un tronco grueso o un tronco medio, pero siempre con muchas ramificaciones y el lápiz lo más tenue posible para poder dibujarlo. Los colores que elegiremos será un tono medio, oscuro y claro, en este caso café oscuro, café medio y el tono amarillo. También ocuparemos el negro y el blanco para luz y sombra. Iniciaremos con el tono amarillo o el tono claro, cubriendo uniformemente lo que es todo el árbol, con más fuerza en las partes donde iría la luz. Después con el tono medio, que es el café medio, igual cubriendo uniformemente con una capa suave, sin recargar tanto la mano, para que se vaya viendo lo que es la textura de la madera. Poniendo un poquito más de color en lo que son los pliegues o los cruces de lo que es la madera, de las ramificaciones, para que se vea un poquito más resaltado, pero todavía no ocupamos el tono fuerte. Después continuaremos con el tono café fuerte, igual uniformemente una capa muy suave, recargando un poquito más la mano del lado de las sombras, que en este caso sería del lado izquierdo inferior o en la parte inferior de algunas de las ramas. Vamos a resaltar lo que son las texturas o lo que es la textura de la madera. Poco a poco a lo mejor se va a ir perdiendo conforme vayamos iluminando las capas, pero vamos a ir repitiendo este mismo paso, resaltando lo que es la textura de la madera y cubriéndolo uniformemente lo que es todos los troncos y las ramas. Poniendo en esta parte pues el tono oscuro, el medio y el claro en lo que se ve en cada una de las ramas y en el tronco. Y poco a poco, una capa tras otra, poniendo un poquito más de fuerza cada vez para cubrir y que no quede manchas blancas en lo que son las tonalidades. Si observan, se puede perder parte de la textura de la madera, pero en este caso vamos a ir remarcándola con el tono oscuro, el café oscuro, a veces el medio o al final con el tono negro. Pero así vamos a ir poquito a poquito cada una de las capas. Al final utilizamos el tono negro para lo que es la sombra más pronunciada, que sería siendo la parte inferior izquierda de cada rama en su mayoría, y también en los quiebres o donde se parten las ramas vamos a poner esta intensidad del café fuerte o el negro. Lo mismo que con el amarillo, le vamos a poner también una última capa de amarillo en la parte donde hay más luz, pero mezclando de nuevo lo que es el tono claro, el tono medio y el tono oscuro, las capas que sean necesarias, resaltando uno por uno. En las últimas partes ocuparemos el tono negro para resaltar esas sombras, aunque lo ya hayamos ocupado un poquito antes, pero siempre al final para resaltar esa sombra y la textura del tronco. También en la parte inferior de cada ramificación del tronco para estas partes de la sombra. Y el blanco para dar un poquito más de luminosidad, siempre mezclando los tres tonos, una capa tras otra, uniformemente. De esta forma quedaría nuestro tronco o árbol seco. Otra forma de iluminar el tronco o árbol seco es eligiendo unos tonos más oscuros, identificando el tono oscuro, medio y claro. En este caso café oscuro sería el medio, el café medio sería el claro y el negro sería el tono fuerte u oscuro, y siempre el blanco también para resaltar alguna luminosidad. Se ilumina de forma uniforme cada una de las capas del mismo modo que la anterior, resaltando las texturas. Se pueden ir perdiendo, pero vamos a ir resaltándolas poco a poco. Vamos a repetir exactamente estos mismos pasos, una capa tras otra, primero de forma más tenue o ligera, sin recargar tanto la mano. Poco a poco vamos a ir recargando un poquito más la mano y resaltando siempre las texturas para que se vea lo que es la madera, y en estos tonos para que se vea una madera un poquito más seca.
Igual en la parte hueca pues un poco más oscura en relación a lo demás, y el negro siempre nos ayudará con las sombras, resaltando precisamente estas texturas y sombras uniformemente. Y por último, de forma uniforme, de nuevo, cada una de las capas resaltando y sin que queden tonos huecos, quedando de esta forma el árbol seco.